El sol de nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, llega ahora el momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón, que le mandamos un cariño enorme a Pilar, que comparte con nosotros el programa todos los sábados. Así que bueno, pero saben ustedes que hay una muy buena propuesta de la institución del Asturiano que es para ofrecerles a ustedes. Les recordamos que todos los martes, de 9 a 12 horas, se lleva adelante el Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y todos los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17, en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, esta actividad es para los mayores de 60 años. Pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, también sus descendientes. Recuerden, entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Se reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, les quiero contar que hoy, justamente a partir de las 20 horas, en la sala Alejandro Casona, en la calle Solís al 400, se va a llevar adelante la propuesta de Merienda Amelie. Para que lo tengan en cuenta, va a ser algo muy importante y para destacado. Y hoy también a las 21, con show y entrega, lo que va a ser la cena de los premios de entrega de premios Copa Oviedo de tenis en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081. Para que lo tengan en cuenta. Mañana, domingo 31, 11 de la mañana, domingo familiar, Campo Covadonga, entrada sin cargo para la familia y amigos de los socios. Hablando del mes de septiembre, les cuento, domingo 7 de septiembre a las 17 horas se viene la verbena de la Paloma en la sala Alejandro Casona. Ya estaremos ampliando en tiempo y forma, claro que sí. Luego, viernes 12 y sábado 13 de septiembre, Candlelight en sala Alejandro Casona. También, para que lo tengan en cuenta, sábado 13, el té canasta a la hora 14, clásico té canasta en el campo Covadonga de Vicente López. Y el domingo 14 de septiembre, atención, que se viene a partir de la 1 de la tarde, la gran fabada de Covadonga, justamente en el campo de deportes en Avenida Libertador 1081. Ya les vamos a ir ampliando en tiempo y forma estas novedades. Otro tema, sábado 20, a las 3 de la tarde, el baile Bridgestone en la sala Alejandro Casona, que tiene un éxito total. Y a las 20 horas, la matiné en la sede del campo Covadonga en Vicente López. Todo esto es muy interesante para el sábado 20. Hablemos del viernes 26 de septiembre. Esto es un pantallazo que le estamos dando a las 20:30. Es Mid British Experience, una excelente propuesta de una experiencia realmente muy interesante a nivel artístico. El sábado 27 en la sala Alejandro Casona a la hora 20, Rigoletto, para no perdérselo, una obra, una muestra muy, pero muy importante. El domingo 28 de septiembre, 11 de la mañana, domingo familiar en el campo Covadonga. Así que todo esto ténganlo en cuenta porque es muy, pero muy importante. Les recuerdo las direcciones de las dos sedes, la central y del campo de deporte. La sede social, sede central, en la calle Solís 475. Al ladito está la sala Alejandro Casona. Estamos también, para que lo tengan en cuenta, el teléfono de consultas y reservas de la administración de Solís, 43810654. Reitero, 43810654, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Y también el campo Covadonga, Avenida Libertador 1081 en Vicente López.
pueden consultar todos los días a este número telefónico 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58, además de los contactos de los mails que tienen, obviamente, para estar a disposición de ustedes. En este caso, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Bien, y ahora vamos a estar en contacto con una persona que integra el Centro Asturiano de Buenos Aires, es director del conjunto Pelayo del querido y recordado Manolo del Campo, que está en la junta directiva de la institución, y que es Rafael Rodríguez Castro. Rafael, muy buen día, buen sábado, Oscar te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Oscar, todo en orden por acá. Bueno, gracias por estos minutos en este sábado de la mañana. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Contanos, porque se viene un gran festival celta allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Contanos de qué se trata, Rafael. Bueno, sí, probablemente es el festival celta más importante de los últimos tiempos, que junta a la colectividad irlandesa de Celtic Argentina, la colectividad asturiana con nosotros, el conjunto Pelayo, y la colectividad escocesa con Zapa, probablemente los tres grupos más representativos de cada una de estas colectividades. Sí. Así que es una oportunidad tal vez única para ver un festival celta completo. Claro. Bueno, esto va a arrancar el próximo fin de semana, el sábado 6 de septiembre. Arrancan primero a las 19 horas, lo que es la Expo Celta, a la hora 19, obviamente con artesanías, con tortas galesas, la comida celta, artesanías en metales, cerámicas, duendes, hidromiel, mucho más. Pero después, a las 20, el plato fuerte es con todos ustedes. Por un lado, Celtic Argentina, por otro lado, Zapa, y por el otro lado, el conjunto Pelayo del querido Manolo del Campo. Bueno, contanos cómo se van preparando, qué están preparando ya para el próximo fin de semana, Rafael. Bueno, aprovechando que somos de distintas comunidades celtas, estos pueblos celtas que pasaron por España, pasaron por Reino Unido. Sí. La idea es hacer algo bien propio, de nuestro lado, bien propio asturiano. Bien. Y con algún guiño también a nuestros compañeros, hermanos gallegos también. Uh-huh. Así también podemos incluirlos dentro de estas comunidades celtas, donde pasó la gaita, donde pasaron estos antiguos celtas. Sí. Así que hacemos algo bien tradicional asturiano, con también... invitamos a la gente a participar, así que va a estar un poco entretenido desde ese punto de vista también. Bueno, bien, o sea, va a haber una interacción entre ustedes y el público. Exacto. ¿No es cierto? Siempre tratamos de que la gente participe también, para que se empape de la cultura y también participe, que baile, que cante, que acompañe con las palmas. Claro, excelente. Bueno, les contamos que las entradas ya están a la venta. Atención con esto, que es muy importante, porque queda una semanita. Las entradas ya están a la venta. Lo pueden hacer mismo, bueno, a partir del lunes en la administración de la institución, allí en Solís 475, lunes a viernes de 10 a 18 horas. También lo pueden tener a través de Passline, es así, ¿no es cierto, Rafael? Correcto, buscan el Gran Festival Celta en Passline y pueden sacar las entradas sin ningún problema por esa vía. Perfecto, excelente. Así que, y la tercera alternativa es un rato antes. Bueno, lo pueden comprar un ratito antes en boletería de la institución, que va a estar habilitada la boletería, y van a disfrutar de una propuesta muy especial y muy particular para cerrar un sábado bien celta, como tiene que ser allí en el Asturiano, en la sala Alejandro Casona, querido Rafael. Así es. No se lo pierdan, realmente merece la pena. Realmente somos los tres grupos más importantes de la colectividad celta en Argentina, en Buenos Aires. Así que va a ser una gran propuesta celta para todos. Exactamente. Amigos, no pierdan esta oportunidad. Próximo sábado 6 de septiembre, 19 horas, la Expo Celta, como les estuve comentando. Y a las 20, el gran espectáculo realmente, aparte la acústica que tiene la sala Alejandro Casona del Asturiano, es bellísimo, realmente es impactante. Así que van a poder disfrutar, por un lado, Celtic Argentina, por el otro lado, al gran conjunto Pelayo del Centro Asturiano
Asturiano de Buenos Aires, y por otro lado a Zapa. Así que la propuesta está hecha, Rafael, y bueno, nos estaremos viendo el próximo fin de semana allí en el Asturiano. ¿Qué te parece? Así será, Oscar, te esperamos también en el Festival Celta. Pero claro que sí, nos vemos, nos vemos. Rafael Rodríguez Castro, director del conjunto Pelayo del Centro Asturiano de Buenos Aires, también integra la junta directiva del Asturiano, así que, y hablando de música, yo creo que vamos a compartir la música juntamente del conjunto Pelayo. Me parece que sería lo ideal. Rafael, ¿qué te parece la idea si compartimos música de ustedes del conjunto Pelayo del Asturiano? ¿Te gusta la idea? Por supuesto, Oscar. Ahora sí, amigos, vamos con la música. El gran conjunto Pelayo del Gran Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos con la música.